Los 3 designados presidenciales, el ingeniero Nasralla, dice que Luis Redondo es un traidor. ¿Qué piensa de eso? Bueno, en primer lugar, Raúl, Salvador Nasralla, yo financié a Salvador Nasralla. Lo financié con varios millones de lempiras de mi patrimonio sin ser yo político. Lo presté porque era una persona conocida. Me firmó, tengo los documentos firmados, inclusive hice un embargo para que me pagara. Salvador Nasralla debía ser un poco más honrado y pagar sus deudas, pero no quiso pagar. A raíz de eso me vi la obligación de hacer un embargo. Gané el embargo y no recuperé ningún 5. ¿Cuánto le financió a Nasralla? Anda como en juicio como 6, 7 millones por un lado y por otro lado andan como unos 5 millones más o menos el total que le dio Nasralla. Él decía que él puso el 50%. No es cierto. Yo le pagaba pauta a él, a su programa X0, le pagaba alrededor de 50,000 lempiras mensuales de pauta. Y lo que hacíamos es que cuando íbamos a pagar, por ejemplo, la publicación de la Gaceta, prorrateábamos las facturas y el 50% de lo que había que pagar se los quitaba yo del mismo dinero que le pagaba de pauta. Raúl no puso nada. No puso nada. Entonces, yo más bien aprovecho para decirle a Nasralla que me pague todo lo que le presté yo a él para que nosotros construyéramos un partido anticorrupción. Fíjese que ahí fue una gran lección para mí. Después, cuando Salvador Nasralla se traicionó, ahí sí hubo una traición al pueblo hondureño. Cuando Salvador Nasralla, después de quedar electo en el 2017, enfrente de su propia casa, le dijo que no le importaba la muerte de la gente, que esos muertos ya quedaron ahí. Ahí sentimos, el pueblo sintió que se dio una traición al pueblo. Entonces, si hablamos de traición, el hecho de que yo no haga las cosas que él quiere, no la voy a hacer ahora ni la voy a hacer en el futuro tampoco, Raúl. Sí, ¿por qué le dice traidor él entonces ahora? Ustedes se llevaban bastante bien. Mire, es que nos llevamos bien. Salvador Nasralla y yo siempre lo he considerado mi amigo, pero una persona que difama, una persona que hace... Óigame, recordemos un poco, Raúl. Cuando yo financié el PAC, Salvador Nasralla puso una denuncia al Ministerio Público contra mí. Una denuncia. Y a pesar de eso, que me pidió perdón en la casa de Eduardo Facusé, me pidió disculpas, me dice, ¿querés que haga las disculpas públicamente? Le digo, no, yo no quiero que te disculpes, Salvador, públicamente conmigo. Suficiente humillación sufrimos nosotros en mi familia por todas tus denuncias y difamaciones. Es suficiente con que lo hagas aquí en privado. Entonces, digamos que ahí llegamos a una conciliación de amigos, de política. Inclusive yo lo impulsé para que él fuera el candidato de la alianza en el 2017. Él mismo lo reconoce cuando se anunció que él iba a ser el candidato de la Alianza de Libre, del PINU y del partido PAC en aquel entonces, o de lo que quedaba del partido PAC en aquel entonces. Sí, es irreconciliable esto con Nasralla. ¿Espera que le pague esos 7 millones Salvador o ya los echó al olvido? Ojo, no es fácil 7 millones, ¿verdad? No, no es fácil, es más que eso, Raúl. Estamos hablando más o menos como de 12 millones. Mire, en realidad, yo a Salvador le mando un saludo. Yo creo que Salvador es un tipo que hace que se vuelva un poco divertida la democracia. Sin embargo, nunca me lo imaginé unido al BOC. Nunca me lo imaginé sentado y unido con quienes él tanto denunció. Es más, no me extraña que así como a mí me renunció como 36 veces desde que iniciamos el PAC, me renunciaba un sábado, el lunes ya seguíamos. Me renunciaba, si el día que él hacía su programa de televisión le había ido mal, me renunciaba el lunes y el martes seguíamos, Raúl. Para mí Salvador es una persona que le ha venido a meter un poquito de salsa a la política, pero aliarse con quien ha saqueado el país, eso sí es traicionar al pueblo. ¿Cree que él, como usted dice, cambia tanto, vuelva donde ustedes? Mire, lo que va a pasar es que a veces... Por ahí alguien dice que a veces hay tontos útiles. Y lo que va a pasar es que en el BOC ya mandaron a Papi a hacer recorridos en diferentes partes del país. En el BOC, cuando Papi se da cuenta, los nacionalistas se dan cuenta que Salvador estaba tomando protagonismo del BOC, sacan a su posible candidato para promocionarlo. Y lo que va a pasar es que Salvador va a quedar en nada. Sencillamente él está, según él, porque él tiene esa personalidad, va a usar su imagen para impulsar al Partido Nacional. Eso es lo que él está haciendo en este momento y el candidato no va a ser Salvador Nasralla del BOC. Acuérdame el día que se lo digo. ¿No va a ser Salvador Nasralla? No va a ser Salvador Nasralla. ¿Se lo van a dar a Papi? Mire, se lo van a dar a Papi y si no, él va a renunciar y a la primera que renuncie no le van a aguantar. Yo le aguanté un montón de renuncias porque no teníamos de otra. En algún momento Mel Zelaya y ustedes se han reunido, Mel le ha dicho que disuelvan el Congreso y que se forme
Asamblea Nacional Constituyente. Insisto en esto porque la oposición en los últimos días, en las últimas semanas, ha sido la principal bandera. Que ustedes lo que quieren es disolver el Congreso e instaurar en el país una Asamblea Nacional Constituyente para que libre se perpetre en el poder. ¿Se lo ha pedido Mel y Luis Redondo se prestaría a eso? No, no me lo ha pedido el presidente Zelaya y tampoco yo me prestaría a eso, pero sí le puedo decir al pueblo hondureño, las reuniones que yo he tenido con Mel Zelaya, yo recuerdo la primera, que fue cuando nos sentamos en aquel acuerdo toncontín que hicimos con el Partido Liberal, con Mauricio Villeda, allá en la casa de Ligia Ramos, a quien saludo por habernos prestado su casa. Esa reunión para poder hacer la primera gran alianza. Luego en el 2017, otra reunión importante para hacer la gran alianza, donde llevamos al poder a Salvador Narrala, que traicionó al pueblo cuando se fue para Estados Unidos a pedir permiso, según él, a alguien que le dé instrucciones. Y eso yo lamento, ¿verdad? Que se tenga que ir allá a pedir permiso a las actuaciones que debemos de tomar nosotros con autodeterminación y con dignidad. Las otras reuniones que hicimos, Raúl, fue cuando nuevamente hicimos la alianza. Fíjese que le decía a Salvador, volvete magnánimo. Me renunció un día en la mañana. Otra vez, estamos en la Alianza 1, me volvió a renunciar. Yo, mira, Salvador, no, vas a dejar un montón de gente aquí bailada, burlada. A mí también, porque nos llevaste al PCH en una Alianza 1 entre el Pino y el PCH. ¿Por qué no te volvés magnánimo de devolverle el favor que te dio Xiomara Castro cuando ella te cedió lo más valioso que puede tener un partido político, que es su candidatura en el 2017? Hagamos una alianza. Y me dijo que sí. Eso en la mañana. Como a mediodía, que iba a hablar con no sé quién y todo. En la noche, me acuerdo que Pedro Barquero me dice, no voy a expresar las palabras que él dijo, porque en la confianza con él que hablamos dice unas palabras que no se pueden decir en televisión, pero dice, mira, Salvador tal y tal, dale viaje, Luis, vámonos por la alianza. Así fue como hicimos la alianza. Todas esas veces, Raúl, yo me he sentado con el presidente Zelaya a construir. En ningún momento me he sentado, yo no es que esté defendiendo, es que estoy hablando con la verdad. En ningún momento me he sentado para ninguna cosa que no sea construir en favor del país. Mel Zelaya ha hablado con usted de una posible reelección de él, que ya fue presidente de Honduras, de la actual presidenta Xiomara Castro, o si podrían participar su hijo Héctor Manuel o Xiomara Hortensia Lapichu. ¿Han hablado de reelección o participación de los dos hijos de los Zelaya? No, en ningún momento. Y hay que ver la congruencia de los hechos. Recuerde usted cuando, siendo titular del Consejo Nacional Electoral, Rixi Moncada desconoció la sentencia que habilita la reelección que se hizo a través de la Sala de lo Constitucional de Juan Orlando Hernández, y se desconoció esa sentencia porque la Constitución nos faculta desconocer este tipo de aberraciones jurídicas. También nosotros en ningún momento, inclusive condenamos la reelección, denunciamos la reelección, condenamos el golpe de Estado. Así que no, Raúl, en ningún momento hemos hablado de eso. Sí tenemos una agenda importante. Nosotros... ¿No le ha hablado Mel de reelección de él o de la presidenta Castro, o que sus hijos, Xiomara Hortensia o Héctor Manuel, puedan participar? No, es que las únicas veces que nosotros hablamos con él, de las pocas veces que hablamos, es de proyectos de decreto que tenemos que aprobar en beneficio del pueblo. No hablamos de reelección. Entonces, los Zelaya nunca le han propuesto negocios ni movidas. Ajá, y los nacionalistas, ¿por qué critican tanto a Carlos Zelaya, su secretario en el Congreso? Primero porque Carlos Zelaya es una de las personas que tiene una gran capacidad de gestión política, de poder hacer acercamientos con los diferentes diputados. Eso ha sido con él siempre, desde el periodo pasado, cuando él estaba de congresista, él siempre tuvo esta cualidad, esta capacidad de lograr consensos. Yo se lo digo, Raúl, si yo pudiera, y yo continúo en política, me gustaría siempre estar trabajando cerca de una persona como él en cuanto a su gestión. Y lo critican porque, según ellos, al debilitar a Carlos, van a debilitar al Partido Libre. Al señalar a Carlos, al cuestionarlo, van a debilitar al Partido Libre. Esa es la verdadera razón de esa crítica. Hace un rato dijo Tomás Zambrano que Mel Zelaya fue el que mandó a cachimbear a los diputados, o lo mandó que lo golpearan. Bueno, habló de matar Tomás Zambrano. Sí, Tomás Zambrano. Yo creo que Tomás Zambrano lo tiene nervioso todos esos casos que le están llevando en este momento a él y a otros compañeros de él en los procesos que tienen. No me extraña que él haga eso. Mire, no hay ninguna instrucción.
Lo que había es un resguardo de seguridad porque teníamos información de que ellos iban a llevar armados, que ellos iban a llevar gente.